Con este texto del Evangelio de esta noche, la forma en que se los presento, que es una forma más profunda y menos superficial de lo que a veces escuchamos tan a la ligera, vamos a entender algo que quizás no entendíamos antes y vamos a aprender algo nuevo en esta noche. Hay tres grupos sociales en el mundo de Jesús de Nazaret que representaban la mayor vulnerabilidad en un ser humano. Tres grupos que eran totalmente indefensos, grupos que no tenían voz en la sociedad, que no tenían ningún derecho ni ninguna protección social. Los tres grupos eran mujeres, los niños y los esclavos. Esos tres grupos en el mundo del primer siglo de Jesús de Nazaret, en Galilea y en Judea y en general, eran gente que no tenían ningún tipo de protección porque básicamente no llegaban a ser considerados plenamente humanos. Si la mujer y el niño eran esclavos, peor todavía su estatus. Y si la mujer, para colmo, era viuda y había perdido a un hijo varón o al único hijo, siendo el varón, esa mujer quedaba totalmente destituida, abandonada, sin protección. El famoso milagro de la viuda de Naín, del pueblo de Naín, donde Jesús resucita al único hijo de una viuda, básicamente Jesús lo que estaba devolviéndole a la viuda no era solamente un hijo, sino era un futuro, una protección y un techo donde vivir. La lectura de hoy del Evangelio tiene que ser escuchada en ese contexto social y religioso del mundo de Jesús para poder ser entendida y para poder ser recibida en toda su profundidad y no reducirla simplemente a la palabra divorcio, que para colmo la escuchamos a través del filtro contemporáneo de esa palabra. Esto es mucho más profundo y mucho más retador. Y siento decírselo que básicamente el texto de hoy va dirigido a nosotros los hombres, los varones, los machitos. Es un texto no tan dirigido a la mujer, es un texto que Jesús dirige básicamente a nosotros, los hombres. El padre Pagola presenta esto muy claramente, y Pagola es un gran biblista, y presenta su reflexión en esta semana y lo hace clarito. Dice, primero que nada, hay que entender que en el mundo de la mujer en la Galilea del primer siglo, la mujer era considerada propiedad privada del hombre y que era totalmente y absolutamente sometida al varón, y todo estaba dentro de un sistema totalmente patriarcal. La mujer no tenía voz ni voto y la mujer al casarse pasaba a la propiedad de otro hombre. El primer hombre de que era propiedad, ¿quién era? Del padre. Y el varón padre se la pasaba al nuevo propietario, que era el esposo. El esposo se convertía en el dueño de la mujer. Por lo tanto, el esposo tenía todo el derecho del mundo a repudiar a esa esposa en cualquier momento y por cualquier razón. Y al quedar repudiada, la mujer quedaba totalmente abandonada, la mujer quedaba a su suerte, desamparada, sin techo, sin recursos, sin seguridad y sin protección. Y todo esto del hombre repudiar a su mujer en cualquier razón quedaba totalmente justificado bajo la ley de Moisés. Y la ley de Moisés no era cualquier ley, era la ley de Dios, que Dios le había revelado a Moisés. Entonces, habían dos escuelas rabínicas en la época de Jesús. Una escuela rabínica era un grupo que se dedicaba a estudiar las escrituras a profundidad, siempre fundada por un rabino, y habían dos rabinos que habían desarrollado un grupo a su alrededor muy grande y se llamaban escuelas rabínicas. Y el primer rabino se llamaba Shammai. Shammai decía que el esposo solamente podía repudiar a la mujer, a su esposa, en caso de adulterio. Y la segunda escuela rabínica, por un rabino que se llamaba Gilel decía que el esposo podía repudiar a la mujer simplemente porque
bastaba que la mujer hiciera algo desagradable que le cayera mal al marido y el marido la podía repudiar. ¿Cuál ustedes que creen que preferían los maridos? ¿A Gilel o a Shammai? A Gilel, porque Gilel le daba luz verde básicamente al marido para que el marido, por cualquier cosa, le quedaron mal los frijoles, se le apagó el arroz, le quedó mal la tortilla, el nacatamal, lo que fuera, el pan de bono, y para la calle, no me gustó cómo quedó la comida y qué más. Gilel justificaba eso. El marido tenía derecho a su antojo en cualquier cosa que la mujer hiciera desagradable de repudiar. Y el padre Pagolo escribe esta frase muy a lo Pagola, que dice: mientras los doctos varones discutían, las mujeres no podían abrir la boca. Mientras los doctos varones discutían, la mujer no podía abrir la boca. El hombre le ofrecía a la mujer repudiada un acta de divorcio. El acta de divorcio era casi una burla. El acta de divorcio que el marido le daba a la mujer la protegía, entre comillas, porque le permitía volver a casarse, lo cual era muy difícil a la mujer volver a casarse porque esa mujer ya era reconocida como una mujer repudiada. Si lo hacía, si conseguía un segundo esposo y el segundo esposo moría o la repudiaba también, la esposa no podía volver al primer esposo porque ya era material reciclable. Y por lo tanto, la mujer quedaba totalmente al amparo y la mujer, muchas, no le quedaba más remedio que entrar en la prostitución, lo cual aumentaba muchísimo más su objetivización y su degradamiento peor y peor y peor. Era una forma de victimización, una peor que la otra. El texto del Evangelio de hoy de Jesús, como dije al principio, va dirigido a nosotros los varones. Y les dice, la dureza de corazón, que somos los varones de corazón duro, no lo digo yo, lo dice Jesús, la dureza del corazón. Y que como Moisés sabía de que el hombre podía ser de corazón duro y podía repudiar a su esposa a su antojo, la ley mosaica entonces, ley divina, le permitía hacerlo siempre y cuando lo hiciera con un decreto de divorcio. Repito, era un decreto de divorcio que era casi un absurdo. Primero, porque solamente el hombre era el que podía repudiar a la mujer. Y el hombre era el único que podía ofrecer el acta de divorcio. La mujer no podía repudiar al esposo, la mujer por lo tanto no podía ponerle un acta de divorcio al esposo, porque la mujer era básicamente la propiedad y el esposo era el propietario. No solamente eso, el acta de divorcio no decía ninguna razón por la cual la mujer quedaba repudiada. Por lo tanto, levantaba muchas dudas sobre la razón por la que la mujer quedaba repudiada. Y comienza a hablar Jesús. Dios creó el varón y a la mujer para que fueran una sola carne. Y dice el padre Pagola, los dos, el hombre y la mujer, están llamados a compartir su amor, su intimidad y su vida entera, con igual dignidad y en comunión total. Y de ahí surge el grito de Jesús: lo que Dios ha unido, que ningún varón lo separe. No es solamente nadie, en la época de Jesús es solamente que ningún varón lo separe. Lo que Dios ha unido, que ningún esposo se atreva a romperlo con su actitud machista de que yo soy tu propietario. Repudiando a la mujer por cualquier razón, como si la mujer fuera un objeto de su posesión o si fuese una cosa. Por lo tanto, varón, se acaba la ley mosaica. Se acaba tu derecho a repudiarla por cualquier cosa y se acaba tu derecho a entregarle un documento que no valía para nada. Dios, dice el padre Pagola, quiere una vida más digna,
quiere una vida más estable y una vida más segura para aquellas esposas maltratadas y sometidas por el varón en los hogares de aquella Galilea, y yo añado, y de hoy también. El padre Pagola dice, no se pueden bendecir estructuras que generen superioridad y que después de Jesús ningún cristiano puede legitimar con el Evangelio nada que promueva discriminación, ni exclusión, ni sumisión de la mujer. Y añado yo las palabras de Pagola, ni de cualquier ser humano. Por lo tanto, habiendo aprendido esto en esta noche, que esto es mucho más que decir no al divorcio, sino esto es proteger al más débil, ¿qué hemos aprendido de este llamamiento de Jesús a que ningún varón pueda ya rechazar a su esposa por ninguna razón, ni darle un decreto de divorcio, que es básicamente un documento en blanco, y dejarla así a la buena de Dios en la calle? ¿Qué hemos aprendido de eso? Primero, creo que aprendemos de que Dios rechaza y condena todo tipo de esclavitud. La mujer era básicamente esclava, propiedad del esposo. Que Dios rechaza cualquier forma de manipulación de la dignidad del ser humano, hoy concretamente en este texto de la mujer. Pero lo hace también respetando la dignidad de los niños, de los enfermos, de los pobres, de los más vulnerables y de los ancianos y de cualquier ser humano en un estado de vulnerabilidad. Aprendemos en esta noche que Dios siempre va a ser el defensor y protector de los más sufridos de este mundo, de los que no tienen voz para que nadie escucha, ni tienen acogida sus voces, ni son honradas sus voces. Y que Cristo nos pide que como discípulos suyos hagamos lo mismo. Defendamos y protejamos la vida de todo ser humano vulnerable. Rechazar y condenar cualquier discurso ni propuesta que denigre y humille y rechace y condene a los seres humanos a la esclavitud o a la muerte. Jesús hoy nos hace una pregunta y nos las hace como iglesia, como seguidores suyos, tomando este evangelio tan concreto donde se protege la dignidad de la mujer. Nos hace esta pregunta: ¿a quién protegemos y qué vidas defendemos hoy en nuestro mundo y en nuestra sociedad? ¿Quiénes son los pobres, los no nacidos, los hambrientos, los esclavos, los humillados? ¿Quiénes son y dónde están las criaturas sin voz y sin derecho, a las que nosotros estamos llamados a proteger y a defender por la fe y desde la fe y acompañar? ¿Cómo Jesús hoy defiende a la mujer? Realmente, el sablazo fuerte que Jesús le da hoy a nosotros los hombres es el final del texto. Porque hasta ese momento al hombre no se le consideraba realmente adúltero. Y dice Jesús, en el momento en que dejas a tu mujer vulnerable y en la calle simplemente por un antojo, tú también, varón, entonces te conviertes en adúltero. ¡Wow! Porque hasta ese momento nosotros los varones lo teníamos fácil. Busquen textos bíblicos donde siempre se hable de una persona adúltera. ¿A quién van a mencionar? A la mujer. Y Jesús terminó con la historia y repartió todo por igual. Así que yo imagino que ese día los apóstoles se fueron para su casa no muy contentos, porque todos tenían esposa. Así que hoy Jesús, desde este texto, nos hace esa pregunta a nosotros, gente. Así que le pedimos hoy al Espíritu Santo que nos dé luz, que el Espíritu Santo nos dé el conocimiento para discernir y defender, tener la fuerza para defender la voz de los que no tienen voz. Este texto espero que hemos aprendido esta noche que no se trata simplemente del divorcio,
sino se trata de Jesús crear y formular una forma de vida donde alguien tan débil como en aquel momento era una mujer quedará protegida. ¿A quiénes protegemos hoy nosotros? ¿Y a quiénes defendemos? ¿Quiénes son las vidas que hoy también queremos como iglesia defender y devolverles su dignidad? Ojalá que el Señor a todos, hombres y mujeres, en esta noche nos ilumine. Cuidar de sus niños, amarlos, cuidarlos. Son débiles, son vulnerables. Cuidar de nuestros viejos, de nuestros enfermos, débiles, vulnerables. Cuidar de cualquier persona que llega a la puerta de nuestras iglesias tocando y buscando un poco de pan y un trabajo. Son débiles y vulnerables. ¿A quiénes son los que defendemos hoy? Que el Señor nos dé sabiduría y fuerza para poderlo hacer como Jesús lo hizo.